La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. Buenos días, tardes, noches a todas las personas que nos escuchan. Esto es Organización y Sociedad. Bueno, continuamos con la quinta temporada ya de este podcast sobre el análisis de las organizaciones desde el punto de vista teórico, empírico y metodológico. En esta temporada tenemos preparada una serie de capítulos donde también se incluirá la serie de conferencias de administración y autogestión para que estén al tanto de ellos. Bueno, este podcast es uno de los tantos proyectos de Wicca México, una red de investigadores en ciencias sociales y humanidades, donde actualmente tenemos diversas convocatorias. Durante el mes de junio se estará llevando a cabo el seminario, el octavo ya seminario de poder en las organizaciones, y el, eh, el 20 de junio se cerró la convocatoria al seminario de organizaciones culturales y sociales. Pero además tenemos aún abierta una convocatoria al primer seminario de organizaciones y género, construyendo equidad desde el análisis organizacional, con fecha límite de envío de resúmenes el 30 de julio de este año. Estos son los seminarios, algunos de los seminarios que se derivan del Plan Continuo del Congreso en Estudio de Organizaciones, que se llevó a cabo en diciembre del año pasado. Bueno, pues esta ocasión, ya en el cuarto capítulo de esta temporada, pues invitamos a la doctora Alejandra Urbiola Solís, a quien agradecemos mucho que haya aceptado la invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, para hablar sobre el tema de subjetividad en las organizaciones. La doctora Alejandra Elizabeth Urbiola Solís es profesora e investigadora adscrita en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es doctora en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y cuenta con un postdoctorado en estudios de género, así como en especialidad en migración. Sus principales líneas de investigación abordan temas como la subjetividad organizacional, el género, trabajo y migración, con un enfoque interdisciplinario que integra perspectivas críticas sobre el poder y la equidad en las organizaciones. Ha publicado ampliamente sobre estos temas, destacándose también por su análisis de las relaciones asimétricas de poder, la brecha de género en el ámbito laboral y la reproducción de estereotipos y desigualdades en las estructuras organizacionales. Además de esto, ha sido autora de artículos, de diferentes artículos sobre la importancia de incorporar la perspectiva del género de la que ya hablamos. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores con el nivel 1 desde 2008. Entonces, pues, bueno, muchas gracias. Es una experta en estos temas. Y pues por lo mismo le invitamos a hablar sobre el tema de la subjetividad organizacional. Y pues me gustaría empezar esta conversación Organización y sociedad. pues preguntándole así directo. Bueno, ¿qué es la subjetividad organizacional? Bueno, pues mira, la subjetividad organizacional, pues es algo que está siempre presente en las empresas o en las organizaciones. Y bueno, pues ¿con qué tiene que ver? Con la cultura. O sea, nosotros sabemos que cultura es todo aquello que el hombre crea que no se transmite genéticamente. En ese sentido, pues esto que estamos haciendo es parte de la cultura, también algún artefacto, también, por ejemplo, lo que se dice en las organizaciones, lo que se hace. Estos elementos de la cultura, pues han sido pues estudiados a lo largo de la historia de la administración, los estudios organizacionales, desde pues hace muchos años. Y la idea era que la subjetividad atraía elementos pues que no eran relacionados con el análisis serio científico que se estaba proponiendo ya cuando nace la administración como un campo científico de conocimiento. Entonces planteaba una problemática con respecto a, bueno, si todos los seres humanos somos portadores de cultura y en ese sentido portadores de esta subjetividad, entonces, ¿cómo la estudiamos
en la organización o no la estudiamos. Entonces, la idea inicial era pues que no era relevante, que no había que estudiarla porque pues distorsionaba las cosas, ¿verdad? De lo que se quería hacer en una organización, como quitar esos elementos subjetivos, valga la redundancia. Pero la realidad es que nosotros sabemos que la organización pues tiene elementos subjetivos. Entonces, tú puedes ver a la organización o a la empresa como un producto social, pero también la puedes ver como un producto cultural. Y si tú quieres ahondar en esa parte, tienes que estudiar las subjetividades. Y la subjetividad, pues es lo que nosotros tenemos como portadores de cultura, como ya dije, como lo que aprendemos en las instituciones antes de que entremos a la organización y que reproducimos. O sea, es decir, que dentro de una organización hay como una cultura corporativa, por decirlo de alguna manera, que se ha estudiado también muchísimo, la importancia de tener estos procesos identitarios alineados dentro de los grupos de la organización, pero desde una visión estructural funcionalista, o sea, como la organización tiene cultura. Pero hay otra parte que también se está moviendo en la organización, que es que la organización es cultura, porque esos sujetos que entran en esa organización, que van a recibir, por ejemplo, ese todo que les quieren transmitir, son capaces también de crear algo. O sea, es decir, estaríamos hablando de dos cosas. En primer lugar, pues que todos nosotros tenemos una subjetividad que entra en la organización. Estos elementos que, repito, tienen que ver con nuestra forma de ser, de actuar, de pensar, el deber ser, lo que hemos aprendido y que ahí en la organización nosotros vamos a poder encontrar a otros sujetos, o sea, tener estos procesos de intersubjetividad y en ese sentido, pues se pueden hablar de subculturas también dentro de la organización. Entonces, la subjetividad que es, pues son elementos que se pueden objetivar en cuestiones concretas, pero que muchas veces tienen que ver con ideas, creencias, formas de pensar, que también pues se ha estudiado todos estos aspectos pues del análisis eh, de lo simbólico que las personas, bueno, llevan a la organización. Y en ese sentido, yo te diría pues que es como algo que está siempre ahí, pero que no siempre se ve, porque no se considera como relevante por esta idea que tenían antes de la ciencia positivista, como de medir, de tener todos, de tener aspectos racionales en la organización y no subjetivos que se relacionaran con las creencias. Pero bueno, eso ha sido superado ya afortunadamente. Claro. Me gusta mucho esta frase que dice de, bueno, todo aquello que no se ve, pero es importante, ¿no? Porque que es me parece una manera muy buena de definir, de tratar de definirla, ¿no? Porque por lo mismo la subjetividad pues no la podemos como encapsular, ¿no? Pero esta frase nos dice mucho de, bueno, todos estos aspectos que para las empresas o las organizaciones no encuentran tan importantes porque no están representando algo tangible, ¿no? Porque no están representando una estrategia, porque no están representando dinero, porque no están representando algo tangible, pero que sin eso, o a falta de eso, o por alguna situación derivado de eso, pues existen muchas interacciones entre las personas, ¿no? Que derivan en ciertas situaciones dentro de las organizaciones que también se deben de analizar, ¿no? Que van muy de la mano con todos los temas que usted estudia, ¿no? Que tienen que ver con el género, ¿no? Que tienen que ver con todos estos elementos claves, sobre todo menciona el género, porque es algo que no se ve, ¿no? No lo podemos como tangibilizar, pero ahí está, ¿no? Y no por eso no es necesario analizarlo. Organización y sociedad. Entonces, bueno,
Derivado de esto que le menciono, bueno, en qué radicaría la importancia de poder estudiar la subjetividad organizacional? Pues mira, por un lado, creo que desde lo científico, o sea, esta idea de la ciencia desde lo racional, lo paramétrico, lo positivista, o sea, ha ido cambiando y se ha abierto a la posibilidad de estudiar el efecto de esos factores subjetivos que muchas veces, pues sí, se pueden transformar, pero que de entrada, pues el individuo ya tiene, o sea, los está aportando y que pudieran generar, interferir o coadyuvar para ciertas cosas que ocurren en la organización. Entonces, esta idea ya de la ciencia un poco más de la comprensión pues se ha abierto a la posibilidad de explorar esos temas, como bien dices, que tienen que ver con estos roles aprendidos en estas instituciones desde temprana edad, este sistema sexogenérico, sistema patriarcal que está por encima de todos nosotros, hasta esta idea sobre, por ejemplo, el deber ser que cada quien tiene pues en su cabeza. Ya, por ejemplo, en economía, se habla mucho de los límites a la racionalidad, de los límites a los modelos estos econométricos o modelos de la economía clásica y neoclásica, la economía neoclásica, perdón. Entonces, a partir de ahí, pues de reconocer esos elementos, yo creo que también, por ejemplo, en los estudios organizacionales y en la administración, se están abriendo a eso, ¿no? A poder encontrar otras metodologías o caminos que me puedan ayudar a comprender, por ejemplo, desde cómo se está construyendo un lenguaje que es asimétrico y que pues no ayuda a la organización. O sea, aquí también hay que decir que muchos de los estudios tienen como fin, pues, tener una visión instrumental, ¿verdad? Como de voy a ayudar, pero para que aquí se gane más dinero, para que se reduzcan las resistencias, para que las personas se identifiquen, para que se alineen a estos objetivos. Y eso, bueno, pues puede ser para muchas personas útil, pero también nosotros tendríamos que investigar para reducir la exclusión social, para reducir los niveles de violencia, para buscar la equidad. O sea que la investigación en ciencia no solamente tiene que tener esta visión instrumental. Entonces, creo que la ciencia se ha abierto, pero no siempre todas las investigaciones buscan apoyar esta idea de la inclusión, sino que a veces pues es también instrumental en el fondo, ¿verdad? O como de tipo de consultoría, pero fijándose en qué es lo que tiene que hacer el empresario para que mejore las cosas. Ujú. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros tendríamos que, pues, como buscar la forma desde la administración o los estudios organizacionales, que ya ves que son campos diferentes, diría yo, pero Ujú. para mucha gente los estudios organizacionales son como una especialidad de los estudios en administración. Pero bueno, dejando de lado esa discusión, que pudiéramos nosotros poner en el centro a las personas, porque cuando hablamos de estudios desde la subjetividad, estamos dándole voz a las personas, o sea, objetos de la investigación, o sea, esos sujetos que nosotros queremos que estén en procesos de transformación. Y aquí entraría pues una gran variedad de métodos desde los cuales nosotros nos podemos acercar, desde la investigación a acción hasta, por ejemplo, la fenomenología, ¿verdad? La etnometodología, etcétera, pero de manera que podamos dar cuenta de cómo están esas personas y qué es lo que se necesita como para hacer un cambio. O sea, me parece que por ahí iría la situación. Claro, aquí observamos pues diferentes como motivos para hacer pues la importancia de por qué estudiar esto de la subjetividad, ¿no? Claro, está como esta parte pues instrumental, ¿no? Pero también como lo mencionaba, como es esta parte de pues generar
pues podría decirse, pues organizaciones menos violentas, Sí, ¿no? sí, sí. Más incluyentes, ¿no? Ajá, Claro, y pues un tema es esto que menciona el género, pero hay, pues, no sé, hablar de el género, hablar de la inclusión de minorías, hablar de, eh, pues, mejores formas de comunicación entre las personas que están dentro de una organización, ujú, pues entender a lo mejor pues el contexto de la misma organización y cómo éste influye en aspectos culturales, ¿no? Y ahí ujú, podríamos hacer una lista de situaciones que podríamos analizar a partir de esto de la subjetividad y de entender y de darle voz a los sujetos, ¿no? A las personas que están dentro de las organizaciones a partir de diferentes metodologías, ¿no? Como lo mencionaba, que ese es lo interesante. Organización y sociedad. Aquí, sí, una pregunta como fuera de John. ¿Qué metodologías considera, además de las que mencionó, que pueden utilizarse para analizar esto de la subjetividad? Pues mira, las metodologías, hay muchos estudios que ahora basan su trabajo en tanto en métodos cuantitativos como métodos cualitativos, por ejemplo. O sea, como que hay un grupo, o sea, ya de personas que están tratando como de complementar. Creo que si, por ejemplo, tú haces un trabajo como un estudio de caso que puede ser cuantitativo, cualitativo, una historia de vida, historia oral temática, por ejemplo, pues tú vas a dar cuenta de lo que están viviendo esas personas desde, pues no, yo sé, no sé, una etnografía crítica, por ejemplo, también pudiera ser, y que el interaccionismo simbólico, si buscas analizar, por ejemplo, cuestiones de lenguaje, o sea, todos los métodos cualitativos lo que van a buscar es poner en el centro de atención a estas personas que tienen una situación, que están experimentando algo. Y la idea sería no solamente pues como exponer eso, sino buscar la manera como que después de hacer varios estudios empíricos, de cambiar algo. O sea, nosotros sabemos que a veces, por ejemplo, de lo que tú has mencionado de la precariedad laboral, por ejemplo, la doble y triple jornada, o por ejemplo, de cómo en los trabajos, en las áreas de trabajo, no se consideran los cuerpos femeninos, ¿no? Los cuerpos intersexuales, de manera que eso, cuando se hacen estas investigaciones, luego pueden incidir en algún cambio en la política pública o pueden incidir a que las mismas empresas pues reconsideren, aunque sea de manera pues muy instrumental, cómo tienen a las personas como para en el trabajo, en las áreas de trabajo y las condiciones que se están dando de intersubjetividad para, para eliminar esas asimetrías. O sea, creo que se puede combinar, pero cuando tú haces un trabajo solamente cualitativo, pues ahí tú sabes que la validez es analítica. Entonces, tienes que tener cuidado de cómo tú estás llevando a cabo pues ese trabajo, es decir, desde tu universo, cuáles son tus criterios de inclusión hasta, por ejemplo, cómo vas a construir esa muestra cualitativa, cuántas personas informantes vas a tener para esa investigación. Y luego, pues toda esta parte de pues las cuestiones éticas de la investigación, o sea, cómo llevarla a cabo, el consentimiento informado, de manera que inclusive la información que luego tú obtengas, qué tipo de tratamiento se le va a dar. O sea, todo lo que tenga que ver con integridad científica y consentimiento informado, pues en las otras también, ¿verdad? Pero digamos que aquí eso es así como que, pues muy importante porque ellos son el centro de tu atención. Y luego, o sea, como habíamos dicho, la validez es analítica, o sea, me imagino yo que es como ir teniendo dentro de un todo que fuera, por ejemplo, no, bueno, pues aquí
en el área donde yo vivo de Querétaro, pues hay un problema de maltrato a las trabajadoras en la industria automotriz, ¿verdad? O sea, de violencia. Pero yo estudié una empresa, pero hay, no sé, hay 500. Entonces, ir conformando como este rompecabezas a partir de que esto que tú hiciste desde lo cualitativo y que tiene una validez también científica a partir de los criterios que utilizaste y de cómo estás extrapolando hacia el universo que comparte comunes denominadores, puedas ir colaborando con un granito de arena para luego tener el este puzzle completo y luego poder pasar a la política pública. ¿Por qué digo yo esto? Porque mira, por ejemplo, acá, no sé, allá en la Ciudad de México, pero por ejemplo, acá en el Bajío, durante mucho tiempo en las universidades públicas, bueno, también creo en las privadas, pero yo hablaré de las públicas, porque es lo que yo conozco, se dio prioridad más a los trabajos de tipo cuantitativo, porque estaban identificados con esta idea de la ciencia como el conocimiento racional, instrumental, y que había que dar cuenta a partir de un análisis numérico de lo que estaba sucediendo en una situación. Y a partir de ahí, entonces, bueno, la solución. De manera que, pues había un error de principio al no considerar los elementos subjetivos en juego y un doble error que me parece que es como revictimizar al sujeto de la investigación porque no se le consideraba para nada. Entonces, esta política que se pudiera nutrir a través de la información que otorgan estos centros de investigación, pues iba bien, pero iba incompleta. O sea, le faltaba esa otra parte. Entonces, luego tenemos un segundo gran grupo que son con los que yo empecé a hablar, que es un poco los trabajos que son de tipo mixto. Y luego, bueno, este tipo de trabajos, pues también a veces decían, bueno, sí vamos a considerar, pero en el trabajo no había una metodología, como un diseño cualitativo serio que permitiera hacer estas extrapolaciones. Entonces decían, bueno, yo consideré a dos, tres personas, ¿cuáles las que yo quise? De manera que no había una seriedad en lo que es la metodología, pero tampoco una seriedad desde la ciencia de considerar al otro como capaz de ofrecer alternativas a la situación que está viviendo. Entonces, hay una metodología del sujeto conocido que dice, bueno, yo como sujeto también me doy cuenta de lo que está pasando aquí y yo puedo decir algo. Entonces eso va más como del lado de las metodologías cualitativas, que me parece tenemos todavía mucho que trabajar para que se le dé la validez científica en las organizaciones y en la toma de decisiones. Por ahí Sí, iría la situación. sí, qué importante es esto que mencionas sobre pues como este proceso pues investigativo y metodológico para poder abordar este tipo de temas, ¿no? De subjetividad, porque por todo esto que mencionas sobre decir, bueno, qué tanta validez se le da a este tipo de investigaciones y lo importante que es también como encontrar métodos y formas de darle un sustento a la investigación que se está realizando, ¿no? Para que eh, se pueda hablar de mejor forma de estos temas y pues transformarlos en algo, eh, pues como mencionaba usted, como una política pública, ¿no? Que creo que también una parte bastante necesaria en el quehacer de estas investigaciones. Organización y sociedad. Y bueno, otra pregunta bueno, surge aquí es, bueno, de todo esto que mencionamos, ¿qué faltaría por estudiar? Bueno, ahorita ya mencionamos muchas cosas, pero ¿qué faltaría también por estudiar de este tema eh, de la subjetividad organizacional? Yo creo que hay muchísimos trabajos ya ahora. Eh, si me permites también un poquito, la razón, creo, para lo anterior que mencionábamos, era cómo se construyeron los mismos programas y cómo
se concibe el hacer ciencia o el hacer investigación dentro de sus programas. Entonces, la mayoría de las escuelas de negocios o de administración o contabilidad y administración, en el caso de la Universidad Autónoma de Querétaro, tanto lo que es las carreras de economía empresarial, finanzas, como administración, tienen esta idea de lo científico como lo que se corresponde con los estudios organización, no, la teoría organizacional norteamericana, ¿verdad? Ujú. Que ahí habría que ir como estudiando estas corrientes que, que están en los libros de administración y luego hacer el trabajo cuantitativo y luego ya tener la solución. Entonces, creo que ahí pues interviene pues la economía, la ingeniería, la sociología, la administración, etcétera, ¿no? Pero ya luego los estudios estos organizacionales que tienen más un nexo con las humanidades, o sea, donde se busca más la comprensión, pues ahí la antropología, la lingüística, la historia, que son campos en ciencia que están buscando, o sea, como ese espacio en esas escuelas. Entonces, creo que ahí, desde nuestro trabajo de diario de profesores investigadores, lo que estamos haciendo es como abriendo paso, ¿no? Para que primero acepten que los métodos cualitativos, bueno, son la mejor forma de abordar la subjetividad, ¿verdad? Porque no es que no se dieran cuenta de que existía Ujú. subjetividad, o sea, porque ya los trabajos, por ejemplo, de Taylor, ¿no? Ahí están, ya, en la administración científica, ¿no? Sino que lo consideraban que había formas en las cuales esa organización, esa empresa podía como aislar esos elementos, podía controlarlos y podía de alguna manera dirigirlos. Y eso pues tenía que ver con el papel de los líderes, el manager, la cultura corporativa, ¿sí? Ahora, volviendo otra vez a estos temas donde uno les dice, bueno, pero ahora vamos a estudiar, por ejemplo, nuevas masculinidades. Ahora vamos a estudiar precariedad laboral. Ahora vamos a ver si esas políticas públicas que se aplicaron en acciones afirmativas para lograr la equidad se pueden analizar para ver si han tenido o no éxito. Ahora, por ejemplo, podríamos ver si hay, por ejemplo, estupidez funcional en las organizaciones, o sea, y cómo se da en términos del poder, la banalidad del mal, por ejemplo, ¿no? Que por ahí Hannah Arendt nos invita a reflexionar. También ver de qué manera en las organizaciones, en las relaciones de poder asimétricas, no importa el cuerpo sexuado, o sea, hay una como mimesis organizacional, como que yo me introyecto en ese rol y a lo mejor pues empiezo a perjudicar a mis compañeros dentro de la empresa. Y esos trabajos sí los hay, pero no son tan comunes. Entonces creo que por ahí estudios de lenguaje, etnometodológicos, por ejemplo, de los rituales, los ritos, los ciclos rituales en las organizaciones, los disparadores simbólicos, o sea, todo eso a mí, bueno, a mí eso me encanta y creo que sí hay, pero no hay tantos como, por ejemplo, estudios de caso para ver cómo pueden producir más, la gestión del conocimiento, la IA, ahora muy de moda la IA, ¿no? La Sí. inteligencia artificial y los efectos que puede tener en la organización, los diferentes como revoluciones que va teniendo esta IA y el efecto en el empleo, por ejemplo. Pero creo que para hablar de subjetividades, pues también podríamos encontrar que estos nuevos temas que están surgiendo se pueden ver desde aquellas personas que bueno, van a tener que modificar su forma de trabajar o de relacionarse dentro de la organización por esta fuerza tecnológica
y qué efectos van a tener en ciertas áreas. Es otra cosa que también yo creo que a veces vemos a la organización no tanto como un sistema, sino como que todo lo que ocurre está ahí y de ahí no sale o de ahí no entra nada, no, sí entra y salen cosas. Entonces, sí hay, creo que los temas ya nosotros podemos ver a grandes rasgos, por ejemplo, pues cuestiones del poder, las asimetrías, las nuevas masculinidades, las condiciones de la mujer en el trabajo, eh, los procesos migratorios que se dan también, pero dentro de estos macro temas ir profundizando en otras cosas que nos interesen. Por ejemplo, te digo, a mí me interesa mucho lo del lenguaje, cómo se construye una equidad de género desde el lenguaje, por ejemplo en una organización o es un mito racional en la organización. Claro, pues es que, bueno, aquí ya hay un conjunto de temas que ha mencionado que serían importante como, pues sí, ya que se han abordado, pues seguirlos abordando, ¿no? Pues invitar sobre todo a las personas que escuchan, pues a abordar esto, ¿no? A abordar la subjetividad organizacional, a, pues a trabajar también en esta parte metodológica de manera, pues, fuerte también para darle una validez a este tema de la subjetividad organizacional, ¿no? Y creo que también es algo muy necesario, ¿no? Ujú, claro. Sí, bueno, pues este solo es como un poquito para que se animen a seguir leyendo sobre la subjetividad organizacional. La doctora Alejandra tiene varios artículos. Y pues yo les invito para que, por ejemplo, pues empiecen a revisar, o sea, qué se ha dicho en las organizaciones. Hay muchos textos en la cuestión de la cultura organizacional, pues tuvo como una época en la que estuvo de moda. Entonces se hablaba mucho de cultura y de cómo esta cultura se podía ir construyendo, si se podía comparar, si había subculturas. Y entonces por ahí se fue metiendo la subjetividad, la intersubjetividad, pero también se analizaba pues sin cuestiones del poder, ¿no? Ya cuando entra el poder ahí, ¿no? O sin cuestiones de las diferencias sexogenéricas. Cuando ya nosotros metemos eso en este análisis, pues es más rico y se acerca más a lo que nosotros estamos viviendo en la cotidianidad. Ahora, siempre que hacemos un análisis así de la subjetividad, pues nos remite a lo cualitativo, al análisis desde la perspectiva del sujeto, ya sea en cuestión de su vida, ya sea como un estudio de caso, o sea, de cómo se conforma la realidad, o sea, desde la fenomenología, etnometodología, el interaccionismo simbólico, o sea, yo cómo, por qué hago lo que hago, ¿no? Un poco explicarse la acción social. Y ahí a veces, pues muchos de los estudios no tienen tanto eco, porque te digo, en las escuelas lo que domina, pues es esta teoría de la administración clásica que nos enseñan los libros de administración, donde pues es para como controlar los recursos y llegar a objetivos de ganancia, pero yo les invito a que dentro de los estudios organizacionales, los estudios críticos organizacionales, pues revisar desde otros campos de las humanidades, ver cómo podemos nosotros acercarnos a ese objeto de estudio y plantear perspectivas, ya sea a lo que cada quien le guste, ¿verdad? Porque aquí también pues las áreas de especialización van a ser interesantes, pero bueno, y sin olvidar las cuestiones de la ética en los trabajos, que por ejemplo para el caso acá de Querétaro nosotros ya estamos trabajando en ello, porque antes, o sea, cuando se empezaron a hacer los estudios desde lo subjetivo, pues también no había esa parte de las cuestiones de la ética, o sea, cómo manejo los datos, por ejemplo, cuánto Ujú. tiempo tengo que tener los datos, y quién va a tener acceso a los datos.
Ajá. Y también, pues, entender la responsabilidad que yo tengo al ir y a hacer un trabajo de este tipo, o los riesgos que corren estas personas. Porque si bien hay trabajos en organizaciones que es como que no hay tanto riesgo para alguna persona hablar sobre lo que sucede ahí, en otras sí lo hay. Claro. Hasta Sí, puede correr riesgo su vida. claro, sí, aquí tiene como muchos encuadres este tema de la subjetividad, ¿no? Esto que menciona, pues los resultados que puede tener el no observarla, ¿no? El no tomarla en cuenta y pues invitar a todas las personas que nos escuchan pues a estudiar esto, también desde los intereses que tengan y a explorar como las diferentes aristas que se pueden derivar de esto y pues también invitarles a que esto a lo mejor tenga un alcance, ¿no? Como lo mencionaba usted, pues de acciones después de encontrar lo que sucede, ¿no? Bien, Bueno, muchas bien, gracias por este capítulo, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, la invitación. sí, muchas gracias. Esto fue Organización y Sociedad. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales.